¿Alguna vez tuviste un amigo que resultó ser una mala persona? Este tipo y yo éramos muy cercanos desde niños hasta mediados de nuestros 20. Crecimos uno frente al otro y lo consideraba como un hermano. Pasamos muchos buenos momentos juntos, noches en el garaje con música a todo volumen y unas cuantas cervezas. Incluso después de que me mudé a mi primer departamento, seguíamos viéndonos seguido porque vivíamos a poca distancia. Bueno, intentó convencer a una exnovia mía, con la que yo estaba saliendo en ese momento, de que me fuera infiel con él, justo después de que yo acudiera a él para desahogarme. Obviamente me enteré y corté todo contacto. Y se pone peor, 2 años después lo arrestaron por involucrarse con alguien demasiado joven. Al parecer pensó que era apropiado que un tipo de 27 años tuviera algo con una chica de 9º grado. Todavía vive frente a la casa de mis padres, y no le he vuelto a dirigir la palabra desde entonces. La hermana de mi amiga estaba pasando por un momento complicado, hablando por teléfono con alguien que estaba pensando en quitarse la vida. Entonces me pidió que pausara la película que estábamos viendo para poder concentrarse en intentar calmar a esa persona. Lo hice y pregunté si podíamos ayudar en algo, pero me dijo que no, que lo mejor era mantener silencio mientras trataba de convencerla de que no hiciera nada. En eso llega mi amiga después de hacer un recado. Me pide que vuelva a poner la película. Le digo que no, porque su hermana está tratando de ayudar a alguien en una situación muy delicada por teléfono, básicamente intentando que no tomara una decisión grave. Entonces mi amiga responde, bueno, entonces jugaré. Y procede a poner su juego en el celular con el volumen al máximo. Totalmente desconsiderado y grosero. La llamo la atención, y lo único que hace es bajar el volumen como al 75%. Y lo peor es que yo mismo la había apoyado antes cuando ella pasó por momentos muy difíciles, así que esperaba un poco de empatía de su parte. Pero no hubo nada. Cero. Eso me molestó muchísimo. La falta total de empatía hacia otra persona, sabiendo que ella misma había estado en una situación similar. Me reencontré con una amiga de la infancia. Se había casado, tuvo varios hijos, se divorció. Luego se volvió a casar y tuvo otro hijo. Me contó que su nuevo esposo iba a adoptar a sus otros hijos, que solo estaban esperando la fecha final del juicio. Parecía feliz. No te estoy exagerando, 2 semanas después de esa conversación, se fue con otro tipo y se mudó al otro lado del país, dejando a sus hijos. A todos. La tinta de los papeles de adopción apenas se había secado. Le doy crédito al esposo, él fue quien los crió. Mi amiga más antigua. Su esposo gana casi 7 cifras al año. Ella es extremadamente tacaña. No trabaja. Tiene pequeños negocios para ganar dinero, pero realmente no lo necesita. Cuando el confinamiento por la época del virus mágico estaba en su punto más fuerte, fue a un banco de alimentos porque ni siquiera revisan los ingresos, conseguí un montón de comida gratis. Le comenté que quizá una familia que realmente lo necesitaba no podría recibir esa ayuda por eso. Ella respondió, bueno, el que no aprovecha, pierde. Mi esposa y yo seguíamos trabajando durante el confinamiento e intentábamos donar y ayudar en lo que podíamos, mientras ella hacía eso. Ahí fue cuando se acabó todo para mí. Cuando tenía 7 u 8 años, mi mamá me llevó caminando al banco que estaba a un par de cuadras de nuestra casa y me ayudó a abrir una cuenta de ahorros. La gente amable del banco me enseñó cómo usar una libretita para llevar el registro de los movimientos, y desde ahí empecé. Durante los siguientes 6 meses, iba a hacer pequeños depósitos cada vez que conseguía algo de dinero haciendo trabajos como arreglar jardines para algún vecino o lo que fuera. Esto era en los años 70, así que estamos hablando de unos 3 o 4 dólares cada vez. Con el tiempo, llegué a tener como 80 dólares ahí, todo cuidadosamente anotado en mi libretita, y decidí gastar unos 40 en un juguete increíble que había visto en la televisión.
Fui al banco para hacer lo que sería mi primer retiro, y me quedé en shock cuando me dijeron que el saldo era demasiado bajo para sacar los $40. Protesté bastante y les mostré mi libreta, así que fueron a buscar lo que parecía una copia del registro del retiro. Estaba firmado con mi nombre y todo, y según eso se habían retirado casi todos los fondos, dejando solo unos $10, tal como me estaban diciendo. Era la letra de mi padre. Yo solo dije y regresé a casa. Él tenía un trabajo muy bien pagado, manejaba un Volvo y no tenía problemas de drogas, alcohol ni apuestas. Esa cantidad de dinero para él no significaba prácticamente nada. Pero era una persona cruel, así que ni siquiera me atreví a preguntarle qué demonios había pasado. Nunca supe por qué lo hizo. Era un narcisista enorme, así que cualquier razón que tuviera en su cabeza le bastaba para justificar perjudicar a su propio hijo, que además era solo un niño. Que te jodan, papá. Tenía un buen amigo en la infancia que era una persona muy amable, pero no era muy inteligente. En su 9º o 10º cumpleaños, hizo una gran fiesta en su casa con su familia extendida y algunos amigos. Mientras abría los regalos, recibió bastante dinero en efectivo, sobre todo de familiares, y estaba muy emocionado. Había acumulado $65, lo cual era una fortuna para un niño a mediados de los años 80. Cuando terminó de abrir los regalos y volvió a jugar con nosotros, su abuelo lo llamó, anunció que tenía un regalo para él y le entregó un fajo de billetes. Mi amigo, emocionado, lo contó, le dio las gracias y dijo que eran $65. Lo aparté y le pregunté dónde estaba el resto de su dinero. Me dijo que lo había guardado en un sobre, que fue a buscar a la mesa. Estaba, como era de esperarse, vacío. Pensó que de alguna manera había perdido el dinero y se sintió muy mal consigo mismo. Días después, estábamos pasando el rato y le pregunté qué iba a comprarse con el dinero de su cumpleaños. Casi se pone a llorar mientras explicaba que, si no hubiera perdido los otros $65, podría haberse comprado una bicicleta nueva, pero que era demasiado tonto y lo había perdido. No tuve el corazón para decirle que su abuelo le había robado el dinero y luego se lo había devuelto como si fuera un regalo. Ese viejo miserable arruinó el cumpleaños de su nieto e hizo que se sintiera terrible consigo mismo durante días, solo porque era demasiado tacaño como para comprarle un regalo. Yo repartía el periódico a ese hombre y desde entonces recibió todos los días el ejemplar más mojado, más maltratado y más roto que podía conseguir, hasta que murió. Los días en que no tenía uno roto, le arrancaba la sección de deportes a propósito solo para él. Cuando estaba en la universidad, sufrí una agresión sexual en una fiesta en una casa por parte de un compañero de trabajo. Me sentía tan avergonzada que no lo denuncié y ni siquiera sabía bien qué sentir o qué hacer. Mirándolo ahora, creo que estaba en estado de shock. Unos días después, por fin reuní el valor y se lo conté a alguien que creía que era mi amiga. Ella también trabajaba en el mismo lugar, pero éramos amigas desde antes de trabajar ahí o de conocer a ese tipo. Por un momento pensé que estaba siendo empática. Pero para ella era muy importante tener muchos amigos, y el tipo que me agredió solía ser quien organizaba las fiestas. Mientras le contaba lo que pasó, era como si pudiera verla debatirse internamente sobre cómo responderme. Después de un momento, dijo, siento que eso te haya pasado a ti, pero espero que no estés esperando que deje de hablar con él, o sea, no es como que él me haya hecho algo a mí. Hace unos años sufrí un derrame cerebral hemorrágico, del tipo que suele ser letal y muy agresivo. Estuve a punto de morir en la unidad de cuidados intensivos. De alguna manera sobreviví y, contra todo pronóstico, volví a caminar. Físicamente salí bastante bien, considerando todo. Sin embargo, pronto descubrí que lo peor no iba a ser el derrame en sí, sino cómo me trataron después. El 80% de mis amigos desapareció de mi vida sin ninguna explicación.
Sigo siendo la misma persona y no necesito ayuda para mis tareas diarias. Incluso todavía puedo hacer actividades al aire libre como senderismo o ciclismo, así que realmente no entiendo por qué decidieron que ya no valía la pena mantenerme cerca. Una de esas personas era alguien con quien había sido amiga por más de 30 años. Confiaba en ella y pensé que estaría a mi lado en un momento tan difícil. En cambio, empezó a usar todas mis inseguridades en mi contra. Nunca fui una persona muy segura de mí misma, y algo como un derrame puede destrozar tu confianza porque te hace preguntarte si has perdido las mejores partes de ti. Constantemente me preocupa si sigo siendo tan inteligente como antes. También me siento insegura por mi apariencia, porque la comisura de mi boca se inclina hacia abajo y todos los medicamentos para la presión arterial arruinaron mi cabello. Esa mujer hizo comentarios repetidos sobre mi inteligencia y mi aspecto y terminó de destruir los pocos restos de confianza que me quedaban. Finalmente la enfrenté por faltarme el respeto y ella se ofendió por haber sido confrontada. Me manipuló haciéndome dudar de mí misma y se puso en el papel de víctima. Como detalle adicional, hizo todo esto sabiendo que llevaba meses pasándolo muy mal y con pensamientos acerca de quitarme de la vida. No estoy segura de si alguna vez podré volver a confiar en amigos otra vez. Sus perros se habían escapado y estaban perdidos. Revisé la página del refugio de animales local y dije, Dios mío, aquí están. Ella miró y respondió, no, no creo que sean ellos. Yo pensé, ¿qué demonios? Es obvio que sí son. En ese momento mi hijo adolescente entró después de una salida al arroyo donde se había roto el pie, interrumpiendo la conversación, y lo dejé pasar para llevarlo a emergencias. Después me di cuenta de que ella los había entregado al refugio a propósito o los había dejado sueltos para quitárselos de encima, porque estaba alquilando y se habían vuelto una molestia. Esta persona ha construido toda una imagen de amante de los animales y todo el mundo se la cree, pero en realidad es una egoísta de mierda. Debí haberla cortado en ese momento, pero no lo hice. La gota que colmó el vaso fue cuando yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida y me sentía mal. Me escribió diciendo que quería vernos, que me extrañaba. Yo le dije que no podía porque tenía una cita para arreglarme las uñas. Ella insistió, vamos, te extraño mucho, y me convenció de que nuestra manicurista, a la que ambas íbamos, y que yo había encontrado primero y se la recomendé, no tendría problemas si cancelaba. Que solo le dijera que no me sentía bien. Caí en eso, cancelé mi cita e hicimos planes para que ella pasara a recogerme. Luego me escribió diciendo que estaba demasiado cansada, pero que además había aprovechado para quedarse con mi cita de uñas a hora libre, porque era el mejor momento para ella. ¡Qué asco de persona! Yo tenía dos amigas. Nina y Liz. La mamá de Nina había muerto de cáncer 2 años antes, y el esposo de Liz había fallecido de un infarto repentino el año anterior. Yo las conocí después de sus pérdidas y pasé mucho tiempo escuchándolas y apoyándolas. No podía imaginar una pérdida tan devastadora. Luego, a mi propia mamá le diagnosticaron cáncer y no logró superarlo. Unas 3 semanas después de que mi mamá falleciera, ellas habían hecho planes para que las 3 saliéramos a cenar, pero esa noche simplemente no tenía fuerzas. Les avisé. Insistieron. Les expliqué otra vez que no estaba en condiciones. Al final, ambas estaban en la llamada conmigo diciéndome que habían organizado ese encuentro como una especie de intervención. ¿Para qué?, pregunté. Me dijeron que necesitaban hablar conmigo sobre mi comportamiento. Al parecer, estaban cansadas de que yo siguiera de duelo por mi mamá y querían que volviera a estar disponible para escuchar sus problemas. Solo habían pasado 3 semanas. Nunca volví a hablar con ninguna de las dos. Y ahora las entiendo aún menos después de haber pasado por una pérdida así. Jamás voy a poder comprender una falta de empatía y compasión tan absoluta. Egoístas, desagradables y sin corazón. ¿Quién necesita enemigos con amigos así?
Era como mi amigo por defecto mientras crecía, porque nuestros padres eran mejores amigos. Pero con el tiempo me di cuenta de que era un tipo bastante desagradable, al que le gustaba decir cosas muy hirientes. Viéndolo en retrospectiva, eso lo había aprendido de su madre, que también solía hacer comentarios sarcásticos y malintencionados. Para cuando llegué a la secundaria, ya estaba cansándome de su actitud. La gota que colmó el vaso fue cuando empecé a salir con una chica que a él le gustaba. Yo no tenía idea de que le interesaba. Entonces empezó a hablar mal de mí. A eso súmale que le gustaba menospreciar a los demás, y yo ya estaba harto. Para cuando estaba en mi último año, corté todo contacto. El tipo terminó dejando la universidad después de un semestre, pasó años sin hacer nada productivo y acabó viviendo con sus padres hasta que ambos murieron. Creo que ni siquiera tuvo trabajo en los últimos años, en gran parte por su forma de ser. Luego llegó a amenazar a su hermano y a su hermana cuando intentaron vender la casa como parte de la herencia. Al final, tuvieron que tomar acciones legales. Como llevaba tanto tiempo sin hacer nada, su salud empeoró mucho. Supe por un amigo en común que ahora vive en un centro de cuidados asistidos. A los 62 años. Terminó nuestra amistad de 10 años con un mensaje de texto, semanas después de que yo fuera el padrino en su boda. Apenas unos días después de que cenáramos, riéramos y pintáramos juntos en mi sala. Pensé que había tomado la decisión correcta. Si intentaba decirle que no se casara con su prometida abusiva, estaba seguro de que se cerraría aún más y me sacaría de su vida. Así que estuve a su lado cuando se casó con ella, pensando que si todo salía mal, al menos yo podría estar ahí para apoyarlo. Nuestra última foto juntos fue momentos antes de la boda. Y aún así, me tomó por sorpresa y me eliminó de su vida de todas formas. Me envió un mensaje largo, totalmente fuera de lugar, con una lista de cosas hirientes que nunca me había dicho, sobre cómo le había fallado como amigo, como padrino, etc. Incluso su esposa admitió que no entendía del todo a qué se refería en algunas cosas, pero aún así decía con seguridad, bueno, él ya no te quiere en su vida. Yo sabía que ella era cruel, pero estoy bastante seguro de que ahora lo tiene completamente controlado. No sé cuánto durarán, pero nunca me habían herido tanto como a alguien a quien apreciaba tanto. Al principio ni siquiera creí que él hubiera escrito el mensaje, estaba convencido de que ella lo había enviado desde su teléfono. Era el tipo de cosas que le dices a alguien cuando no quieres volver a verlo ni saber nada de él jamás. Ella destruyó a una persona increíble. A dos, en realidad. Yo también cambié, y no me gusta lo poco que confío ahora en la gente, incluso en mí mismo. Digan no a las personas abusivas. Son lo peor, y no les importa destruir todo a su alrededor con tal de conseguir lo que quieren. Ella ganó. Mi antigua amiga, que luego se convirtió en mi cuñada. Eso ya es un drama en sí, pero tuvimos la discusión más absurda por una cama que mis padres me habían prestado. Ahora puedo reconocer que debí haberme alejado desde el momento en que empezó el conflicto. Pero su reacción fue mucho peor, le dijo a todo el mundo que yo estaba en un episodio maníaco, algo que mi madre le había confiado en privado porque estaba preocupada por mí en ese momento, no era manía. Tengo autismo moderado. Además, se puso a planear cosas mezquinas con otras personas, como sugerirle a mi hermana menor, que había usado su descuento de empleada para hacer una compra a plazos a mi nombre. Que cancelara la compra y se quedara con mi depósito. También planeó ir a mi casa mientras yo estaba de viaje y llevarse la cama usando unas llaves de repuesto que yo había dejado en casa de mis padres. Fue una reacción completamente desproporcionada y fuera de lugar. Ya no tengo relación con mi hermano por todo esto, pero la paz de no tener que lidiar con ella lo vale. No dejen que los amigos se vuelvan demasiado cercanos a la familia. Tenía un amigo de esos que siempre están de mala suerte, con la vida en su contra, que solo necesitan que alguien crea en ellos.
Qué curioso que todas las personas que alguna vez le dieron una oportunidad también lo traicionaron. Se mudó a mi ciudad. El trabajo que juraba que ya tenía asegurado no se concretó. Estaba ahogado en deudas de tarjetas de crédito y también le debía dinero al ejército. Por supuesto, nada de eso era culpa suya. Le alquilé una habitación en mi casa. Grave error. Le das la mano y te toma el brazo, terminó adueñándose de todo el lugar y actuando como si fuera suyo. Cuando empecé a poner límites, se molestó, se fue a vivir con su nueva novia y actuó como si me estuviera haciendo un favor al irse. Ah, y de paso soltó un eres un mal amigo y te crees mejor que yo. Antes de irse, dejó como 30 agujeros en las paredes, hizo reparaciones a medias y abandonó un montón de basura y trastos. Le propuse arreglarlo por una cantidad ridículamente baja solo para no tener que lidiar más con él. Dijo que yo estaba siendo poco razonable. Así que me quedé con parte de su depósito de garantía para arreglar el desastre. Me demandó. Incluso después de admitir en sus propios mensajes que había hecho mal las reparaciones y las dejó a medias. Oye, imbécil, si estás leyendo esto, si todos los que conoces son unos idiotas, el idiota eres tú. Deberías darte cuenta por la cantidad de puentes que dejas quemados mientras vas por la vida haciéndote la víctima. Había un chico varios cursos por encima de mí en la escuela primaria. Siempre se metía en problemas y lo mandaban a la oficina del director. Décadas después, me contactó por Facebook y me dijo que siempre había estado enamorado de mí. Pensé, qué raro, él estaba como en 6º grado cuando yo estaba en 3º. Pero bueno. Revisé su perfil y llevaba un uniforme caqui que parecía, no sé, de conserje. Me escribía con bastante insistencia y al final le pregunté qué quería. Entonces admitió que estaba en prisión. Le pregunté cómo estaba comunicándose conmigo y me dijo que había conseguido que un guardia le pasara un teléfono a escondidas. Le expliqué que yo tengo una profesión regulada por el Estado y que eso era totalmente inapropiado, porque lo que estaba haciendo era ilegal, y que no quería tener nada más que ver con eso. Él respondió algo como, claro, lo entiendo, siempre fuiste una chica tan correcta en la escuela. Busqué qué había hecho. Robo a banco a mano armada. Años después, supongo que salió, porque volvió a intentar escribirme. No abrí el mensaje. Revisé su perfil otra vez y parecía que estaba viviendo con una mujer. Por lo que pude ver, era una de esas situaciones tipo amor después de prisión. Probablemente estaba escribiéndoles a varias mujeres para encontrar a alguien con quien vivir al salir y así tener una dirección que darle a su oficial de libertad condicional. Al final, alguien cayó. Supongo que todas esas visitas a la oficina del director eran una señal de lo que vendría. Una chica con la que fui amiga y compañera de clase desde 2º grado repitió curso en secundaria y terminó dejando los estudios. Durante un tiempo estuvo un poco perdida hasta que empezó a trabajar casi a tiempo completo como niñera. Más adelante, surgieron problemas muy serios relacionados con su trabajo y fue arrestada por manejar contenido inapropiado relacionado con los niños que cuidaba. Fue muy duro enterarme, porque cuando éramos pequeñas me había confiado que alguien cercano a su familia había tenido problemas legales por comportamientos indebidos hacia ella. Aunque en ese momento ella no entendía bien lo que había pasado. Saber que terminó repitiendo patrones dañinos fue impactante. Antes de que todo saliera a la luz ya había señales de que algo no estaba bien, pero en ese momento lo atribuíamos a su entorno familiar complicado. Nunca imaginé que su vida tomaría ese rumbo. Era una persona muy talentosa, tanto en lo académico como en lo artístico. De pequeña yo la admiraba y pensaba que tendría un gran futuro, pero ahora lo ha perdido todo, y hay personas que quedaron afectadas por lo ocurrido. Conocí a un chico en la secundaria. Era el típico tipo oscuro y callado, con cabello largo y una gabardina que usaba incluso en verano.
Era muy inteligente, de hecho me ayudaba con debate y hasta me recomendó un libro de inglés que terminó siendo mejor que el que usábamos en clase. Años después lo encontré en Facebook. Había cambiado bastante, se volvió extremadamente religioso y pasaba el tiempo discutiendo con la gente, especialmente sobre temas polémicos. También tenía posturas bastante agresivas contra ciertos grupos. Me parecía incómodo, pero tampoco algo totalmente fuera de lo común en redes. En algún momento noté que estaba vendiendo cachorros, lo cual ya me resultó raro. Pero lo realmente fuerte vino después. Un día, en un grupo de exalumnos, alguien publicó que lo habían arrestado por haberle disparado a su propio hermano y ocultar el cuerpo en su propiedad. Además, cuando investigaron el lugar, encontraron también restos de animales. Fue un shock total. Pasar de recordar a alguien inteligente y reservado a enterarte de algo así años después.